Historias y relatos fantásticos. El hombre acaudalado dejó sobre la mesa los papeles del terreno que ofrecía. Escúchenme, si me dan la mano de su hija en matrimonio, les daré un terreno de 2 yuntas de toro. Su voz era firme, segura, como quien sabe que su voluntad se impondrá. Los padres de Tomasa no respondieron de inmediato, se miraron en silencio, evitando sus propios pensamientos. Sabían que su hija no lo quería, pero también sabían que su tierra era poca y pobre. Aceptar significaba asegurarse el futuro. Esa noche, Tomasa escuchó los ruegos de su madre. No sufrirás como nosotros, hija. Tendrás casa, tierras, comida. Pero no amor, mamá, respondió ella con la voz quebrada. Su padre, sentado junto al fogón, no dijo nada. Solo bebía un licor en pequeños sorbos, evitando mirarla. El silencio de un padre puede ser más cruel que sus palabras. Más tarde, Tomasa salió a la calle. No había luna esa noche, solo la brisa helada golpeando su rostro. Caminó con prisa por las calles vacías hasta llegar a la casa de su enamorado. Tocó la puerta con desesperación y el joven la recibió alarmado. «Nos quieren separar», susurró ella con los ojos húmedos. «¿Quién?» «Mis padres me obligan a casarme con él, con don Fernando». El joven apretó la mandíbula con furia. «No lo voy a permitir». «Mejor vámonos», dijo Tomasa con firmeza. Él la miró a los ojos. No había miedo en aquellos ojos, solo había una determinación que parecía que nada podría quebrar. «Júrame, júrame que nunca me dejarás, júrame que me protegerás siempre», susurró tomando sus manos. «Lo juro», dijo él con la voz firme. Y así, esa misma noche, Tomasa entró a su casa sigilosamente. Sacó su manta, envolvió algunas prendas, un poco de maíz seco y unas monedas. Luego, sin hacer ruido, cerró la puerta tras de sí y se alejó en la oscuridad. Corrieron juntos por los campos, tomados de la mano. Las chacras dormían en la oscuridad. Las montañas eran sombras distantes. No tomaron los caminos principales, fueron directo hacia la montaña. «Por aquí no nos van a buscar», dijo el joven. La subida era agotadora, el viento frío soplaba con fuerza y sus pies resbalaban sobre las piedras sueltas. Pero estaban cerca de la cima, y si lograban cruzar al otro lado, podrían bajar por los valles y desaparecer. Entonces, un relincho rasgó el silencio de la noche. Tomasa sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El sonido de cascos avanzaba muy rápidamente y se acercaba. «¡Nos han descubierto!», jadeó ella. El joven miró a su alrededor. El camino por el que habían subido era estrecho y empinado. Volver era imposible. «¡A los peñascos!», dijo él. «Allí los caballos no podrán seguirnos». Tomasa asintió y siguieron corriendo. Las piedras sueltas crujían bajo sus pasos. La cuesta era cada vez más escarpada. Pero los hombres también lo sabían. Dejaron los caballos atrás y los siguieron a pie. Cuerpos oscuros se movían en la noche, resbalando entre las rocas peligrosas, pero avanzaban con furia. El joven volteó y los vio demasiado cerca. «¡Corre, Tomasa, corre!», gritó desesperado. Tomasa tropezó y cayó de rodillas en el piso, pero su enamorado la ayudó a levantarse. Apenas quedaron unos metros hasta el filo del peñasco cuando los alcanzaron. El joven se giró para enfrentarlos, desarmado, con solo sus manos y sus puños. «¡Déjenla ir!», rugió. El primer golpe
le cruzó la cara, otro en el estómago. Intentó mantenerse en pie, pero lo derribaron sobre las rocas. ¡Déjenlo!, gritó ella, pero la sujetaron con fuerza. El joven adolorido intentó ponerse en pie, dio un paso atrás, luego otro, y no había más suelo. Tomasa lo vio, con un resplandor de terror en sus ojos. ¡No!, gritó Tomasa, estirando la mano. Demasiado tarde. Un empujón brutal lo lanzó al vacío. ¡Tomasa!, gritó su nombre con desesperación mientras caía. El sonido de su cuerpo se escuchó golpeando las rocas abajo y se perdió con el viento. Tomasa se quedó paralizada y sin aliento. Luego soltó un alarido desgarrador. Se retorció con todas sus fuerzas, arañó, mordió, pateó. Se soltó, corrió hacia el borde del abismo. ¡Espérame!, se lanzó con los brazos extendidos, pero no cayó. Unas manos brutales la atraparon por la cintura en el último segundo. ¡No!, gritó desgarrada, pataleando como un animal herido. Intentó arrastrarse, arañó la tierra. Los peñascos le devolvieron el eco de su propio lamento. ¡Déjenme ir! ¡Déjenme! Pero no hubo escapatoria. Las manos fuertes la sujetaron y la arrastraron lejos del abismo. Gritó, pataleó, pero todo era inútil. El condenado de la montaña. Cuento de terror andino. Original de Silvestre Suyo. Había pasado más de un año desde entonces. Tomasa ya no era la misma. De pie en la entrada de la casa, miraba hacia las montañas donde había perdido a su amado. Desde el pueblo se veía el lugar exacto. Era el borde del abismo, allí donde él gritó su nombre antes de caer por última vez. En sus brazos sostenía a un niño, su niño, la prueba viva de lo salvaje que había sido su destino, de lo que le hicieron, de lo que la obligaron a hacer. Ahora era esposa de aquel hombre, no por amor ni por voluntad, sino porque el dinero lo permitía todo. Nadie la defendió, nadie la tocó, nadie lo amenazó. Lo que puede hacer el dinero. Maldijo su vida, maldijo su belleza. Aún recordaba las risas de sus amigas, que le decían: «¿Sabes? Me gustaría ser tan linda como tú, Tomasa». No sabían lo que decían, no sabían que su hermosura había sido su perdición. Miró a su bebé. No podía culparlo. Era inocente, era lo único que le quedaba, y le dio su cariño, porque al final también era suyo. Pero entonces él apareció. ¡La comida!, ordenó la autoritaria voz de aquel hombre, de don Fernando. Tomasa sintió un escalofrío de asco recorriéndole la piel. Ni siquiera lo miró. Con su bebé en brazos, se giró en silencio y fue a atenderlo. El hombre se sentó a la mesa. Ella le sirvió con manos firmes, sin temblar. Pero realmente no estaba allí, no en su mente. Su cuerpo servía la comida, pero su alma estaba en otro lugar. En su cabeza solo existía aquel grito: «Tomasa». El eco de su nombre salía del pecho de su amado mientras caía al abismo. Nadie nunca fue a buscarlo, nadie, y ahora ella estaba atrapada en este infierno. Don Fernando era un hombre de visión. Desprenderse de un pedazo de terreno para poseer a la mujer más hermosa del pueblo de Mantay no era nada. Podía recuperar tierras cuando quisiera, podía hacer trabajar a los hombres bajo su mando cuando quisiera, solo tenía que pagar. Y en eso también era un visionario. Fue el primero en llevar productos agrícolas en mulas hasta la ciudad, en tiempos en que las carreteras eran solo un sueño.
Don Fernando veía dinero en cosas que otros no podían ver, y ahora sus ojos estaban puestos en el siguiente valle. El problema era el camino. Para llegar hasta allí había que rodear las montañas, un trayecto demasiado largo, poco rentable. Pero don Fernando siempre encontraba una solución. Si lograba ampliar los tramos angostos y peligrosos de los caminos tallando la roca, reduciría muchísimas horas de viaje y podría mover más productos con menos esfuerzo. Usaría explosivos. En ciertos puntos donde la montaña era demasiado abrupta, haría pequeños túneles para permitir el paso sin necesidad de rodear los cerros. Y lo mejor de todo, no tendría que pagar mano de obra. Ya sabía cómo convencer a los ingenuos del pueblo. Diría que el trabajo sería un beneficio para todos, que acercaría los valles, impulsaría el comercio, traería prosperidad. Él, como hombre generoso, apoyaría con herramientas y explosivos, y con unas cuantas palabras bien colocadas, soltaría la trampa. Les diría: no desaprovechen esta oportunidad, este camino traerá riqueza para todos. Los hombres trabajarían gratis pensando que lo hacían para su propio beneficio, pero el que realmente se beneficiaría sería él. Medio año después, los planes de don Fernando se cumplían tal como lo había predicho. Las herramientas, los explosivos y las palabras de prosperidad habían sido suficientes para que los pobladores de ambos lados del valle trabajaran con ahínco. Cada día el sonido de los cinceles, de las barrenas, los picos retumbaban en la montaña. Pero la roca era dura, muy dura. Pero los explosivos hacían su trabajo. Al final de cada jornada, el estruendo sacudía la montaña y toneladas de piedra volaban por los aires. Era un trabajo agotador. Las manos se llenaban de ampollas, los pies dolían y las chacras del pueblo quedaban descuidadas, pero un pequeño empuje más, 1 kilo de azúcar, 1 kilo de arroz entregado en el momento exacto, bastaba para levantarles el ánimo. Don Fernando estaba feliz. Él no movía ni una sola piedra, solo cabalgaba entre los hombres, observando su idea tomar forma a un costo ridículamente bajo. Y con una sonrisa en el rostro, miraba su futuro levantarse entre el polvo y la roca. Los sábados y domingos eran días de descanso para el pueblo. ¿Descanso? ¡Claro que no! Esos días los pobladores se dedicaban a sus chacras descuidadas por el trabajo de ese camino. Pero don Fernando, él no descansaba. Los fines de semana montaba su caballo y recorría el camino en construcción, observando cómo avanzaba su imperio de roca y sudor ajeno. Ya podía ver las mulas cargadas de negocio yendo y viniendo por aquel sendero tallado en las entrañas de la montaña, lo suficientemente ancho para evitar caídas al río, seguro, estable, un camino que haría crecer su fortuna. Y aquel sábado no fue distinto. Llegó a caballo, descendió con calma y, como siempre, caminó con orgullo por su obra. Se inclinó para palpar la roca, sintiendo el poder de su visión. Él y su hijo, aún bebé, disfrutarían de todo esto. Soñaba despierto, pero entonces el trueno de la montaña lo sacó de sus sueños. Un estruendo rugió desde lo alto. Don Fernando se giró de golpe y vio con horror cómo la roca cedía. El derrumbe fue implacable. Toneladas de piedra cayeron en segundos, sepultando el camino de regreso. Cuando el polvo se disipó, la salida había desaparecido por completo. Aquel camino estaba completamente cubierto por rocas de diferentes tamaños. Trató de abrirse paso, pero cada piedra que movía traía más rocas desde arriba, como arena deslizándose en una trampa mortal.
El pánico se instaló en su pecho. Estaba atrapado. El pueblo no regresaría hasta el lunes. 2 días completos. ¿Qué haría hasta entonces? Pensó en su mujer, en Tomasa. Sí, claro, ella se preocuparía. Pero luego desechó la idea con desprecio. Ella lo odiaba. No movería ni un dedo. Pero ay de ella si no hace nada, pensó colérico, sintiendo la sangre hervir en su cuerpo. No, moriré aquí, no. Resistiré hasta el lunes. Y si ella no hace nada por buscarme, me las pagará. El sol comenzó a bajar. La tarde cubrió el desfiladero con una sombra oscura y don Fernando se quedó solo con la montaña. La noche se acercaba. Don Fernando resopló con rabia, pero tenía que pensar en su supervivencia. No iba a morir allí, no así. Se sentó en una roca, tratando de controlar su mente. El frío pronto caería sobre él, y en esas alturas las noches eran despiadadas. Usaría la carona del caballo para cubrirse y dormir un poco. Solo tenía que resistir. El cielo pasó del naranja ardiente al gris opaco. La luz moría lentamente y, sumido en su ensimismamiento, con la mirada baja, se frotaba las manos para entrar en calor. Entonces sintió algo, un leve cosquilleo en la nuca, como si alguien lo mirara. Se estremeció sin saber por qué. Y cuando alzó la vista, el miedo lo golpeó con un puño helado. Apenas a unos metros de él, un hombre estaba de pie. No había escuchado pasos, no había sentido su llegada, simplemente estaba ahí. Su ropa estaba hecha jirones, desgarrada, con manchas negras como quemaduras, o tal vez sangre. Su piel, pálida, casi grisácea, parecía pegada a los huesos. Y su rostro. Don Fernando sintió un latigazo en el pecho. Conocía ese rostro. Lo reconoció al instante, porque a pesar de lo demacrado de la piel hundida y la palidez enfermiza, esa cicatriz en la nariz, era él, sí, era él, el enamorado de Tomasa, el mismo que había caído al abismo, el mismo que no debía de estar vivo. Don Fernando sintió su garganta cerrarse. El hombre no hablaba, solo lo miraba, con esos ojos hundidos, oscuros y vacíos. Y el viento nocturno arrastró un silencio que pesaba más que la misma muerte. El viento sopló con un silbido largo, arrastrando polvo y sombras. Don Fernando no podía moverse, no podía hablar. Aquel hombre seguía ahí, de pie, mirándolo. El mismo rostro, la misma cicatriz. No había dudas, era el enamorado de Tomasa, pero no debería de estar vivo. El silencio era pesado, sofocante. Don Fernando sintió cómo su mente se llenaba de pensamientos, rápidos y caóticos como una avalancha. Esto no puede estar pasando. Debe de ser una alucinación. ¿Cómo puede estar aquí? ¿Acaso nunca murió? No, imposible. Lo vi caer. Lo escuché caer. Lo escuché golpearse su cuerpo. Intentó hablar. Nada. Su garganta estaba seca, atrapada en un nudo de terror. El condenado movió un pie. Don Fernando se estremeció. El hombre comenzó a caminar hacia él, no con rapidez, no con prisa, con una calma sepulcral. El crujido de las piedras bajo sus pies rompió el silencio. Cada paso era un golpe en la conciencia de don Fernando. Pero no huyó, no porque quiso, sino porque no pudo. Solo
Vio acercársele al hombre. Cuando estuvo a menos de 1 metro, el condenado se sentó frente a él. Los dos, cara a cara. La luz tenue del atardecer le dio más nitidez a aquella figura. La piel marchita, los labios agrietados, las manchas negras en su ropa, en su piel, como si el tiempo lo hubiese consumido sin matarlo. Y ahora todo era más claro, más real, más terrible. Esto que estaba aquí ya no era un hombre. Este es un condenado. Nunca fue buscado, nunca fue enterrado. Por eso sigue aquí. Don Fernando tragó saliva con dificultad. El condenado no decía nada, solo lo miraba, y en esa mirada no había furia, no había súplica, solo un vacío infinito, como si llevara demasiado tiempo esperando. Don Fernando intentó alejarse, pero su cuerpo no respondía. Y el condenado seguía allí, sentado, inmóvil, con las ropas rotas, con la misma vestimenta que usó aquel día en que lo arrojaron al abismo. Don Fernando intentó moverse, pero su cuerpo seguía paralizado. El condenado no apartaba la mirada, sereno, vacío. El viento soplaba heladamente, trayendo consigo el sonido de la nada. Don Fernando sintió un hormigueo en la garganta, intentó hablar, parecía que su boca quería obedecerle. Los labios temblaron, el sonido que salió fue áspero, gutural, como si su voz no fuera suya. ¿Qué quieres? El condenado no reaccionó de inmediato, solo lo miró, y tras un largo silencio su boca finalmente se movió, y su voz fue baja, quebrada, como si llevara años sin hablar. Nada ya. Pausa. El viento sopló más fuerte, el condenado parpadeó lentamente y continuó. Ya estás aquí. Don Fernando tragó saliva, y otra vez el silencio, otra vez el terror, otra vez el viento frío, y el condenado siguió mirándolo. La oscuridad avanzaba lentamente, arrastrando con ella el frío y el silencio. Don Fernando tenía tiempo para pensar. Sabía lo que estaba viendo, sabía lo que significaba. El condenado no se movía, no hablaba más que lo necesario. Pero si hubiera querido atacarlo, ya lo habría hecho. Su mirada seguía fija en él, tenebrosa, pero calmada. Don Fernando recordó las historias que los ancianos contaban junto al fogón. Los condenados cumplen su pena antes de descansar en paz. Deben de pagar lo que deben antes de cruzar al otro lado. Solo entonces encontrarán la paz. Y entonces un pensamiento cruzó su mente. Tal vez, solo tal vez, si lo ayudaba en su pena, esto terminaría. Respiró hondo y con dificultad, rompiendo el silencio con una voz áspera y forzada. Dime, ¿qué es lo que quieres? El condenado no reaccionó de inmediato. Dime, ¿qué te aferra a este mundo? Lo haré por ti y podrás descansar en paz. El condenado parpadeó lentamente. Su expresión no cambió, pero entonces por primera vez una leve sombra pareció esbozarse en sus labios. ¿Una sonrisa? No. Algo más profundo, algo más oscuro. Y con voz seca, firme y sin titubeos dijo: Claro que lo harás. Don Fernando sintió un escalofrío subirle por la espalda. El condenado seguía mirándolo. Sí, lo haré. Pero dime,
¿Qué debo de hacer? El viento sopló helado y el condenado guardó silencio por un largo rato, hasta que finalmente con una calma aterradora pronunció la única palabra que don Fernando jamás habría querido oír. Morir. El viento silbaba entre las rocas, trayendo un frío que se clavaba en los huesos, pero don Fernando ya no sentía frío. Sentía otra cosa, un vacío helado en su pecho. Su mente tardó en procesar la palabra que acababa de escuchar. Morir. La sangre le rugió en los oídos, intentó moverse. Nada. Su cuerpo estaba rígido, petrificado ante aquella presencia. Su respiración era agitada, sus manos temblaban sobre la tierra fría y con un esfuerzo titánico tragó saliva intentando calmarse. No, susurró con voz entrecortada. Yo no... Y le costaba hablar, su propia lengua parecía torpe y pesada. ¿Me matarás? El condenado inclinó la cabeza ligeramente, abrió la boca. De sus labios solo salió un sonido gutural, profundo, inhumano. ¡Ah! Don Fernando se estremeció. El sonido no era una respuesta, era un eco de la muerte. Respiró hondo. Debía de pensar. Dime, ¿acaso tu misión es matarme para que descanses en paz? El condenado guardó silencio. Don Fernando se aferró a la idea. Eso no es justicia. Dios te echará por matar. No puedes matarme. Si me matas, jamás descansarás en paz. El condenado no reaccionó. El silencio se alargó, solo el viento entre los riscos. Don Fernando volvió a respirar hondo. ¿Sabes? Eso no cumplirá tu condena. La empeorará. El condenado bajó lentamente la cabeza. Su expresión era ilegible y tras un largo silencio murmuró con una calma aterradora. Solo cumpliré mi juramento. Don Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué juramento? El condenado no titubeó. Juré proteger a Tomasa y lo cumpliré. Silencio. Un silencio absoluto hasta que la voz del condenado volvió a cortarlo todo como un cuchillo helado. Tú eres el único peligro para ella. Don Fernando se quedó sin aliento. Su mente se nubló por completo. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. Tropezó y cayó de lado. El polvo subió en una nube fina, pero el condenado ni se inmutó. Solo lo miraba. A don Fernando se le revolvía el estómago. ¿Por qué no me matas?, gruñó desesperado. ¿Qué esperas? Silencio. La noche se cerró sobre ellos. El condenado no se movió, hasta que después de una eternidad susurró. Al fin podré descansar en paz, porque cumpliré mi juramento. Se levantó lentamente, sus huesos crujieron con un sonido seco. Se acercó con pasos pesados, pero no hizo nada, solo se quedó de pie frente a don Fernando. El hombre estaba completamente aterrorizado y sin embargo el miedo despertó en él una chispa de furia. Gritó con rabia. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¡Mátame! El condenado no reaccionó. Seguía inmóvil, como si el tiempo no existiera. Don Fernando apretó los dientes con fuerza. ¡Basta! ¡Basta!
Con un movimiento rápido desenrolló el látigo que siempre llevaba consigo. Lo sujetó con furia, lo levantó con fuerza y con todo el peso de su desesperación azotó al condenado con el golpe más brutal que jamás había dado. El chasquido retumbó entre las rocas, pero el condenado ni siquiera parpadeó, ni se movió un solo centímetro. Nada. Don Fernando se quedó boquiabierto. El terror se transformó en furia ciega. ¿Qué ganas con esperar? ¡Mátame, desgraciado! El condenado finalmente habló. Quiero disfrutar mi juramento. Su voz sonó más oscura, más profunda. Sus ojos brillaron con una luz enferma. Sonrió. Quiero disfrutar mi venganza. Don Fernando sintió un nudo en el pecho. El condenado inclinó la cabeza. ¡Ah! Murmuró con deleite, como si estuviera viendo algo hermoso. Sus labios se abrieron en un gesto retorcido. Lo veo en tus ojos. Don Fernando sintió que su cuerpo se enfriaba, sus pupilas se dilataron de terror. El condenado se estremeció de placer. Lo veo, qué hermoso, qué felicidad. La sombra del condenado parecía oscilar bajo la luz de la luna. ¡Ah, qué felicidad verte así! Don Fernando quiso moverse, pero no pudo. El condenado sonrió más aún. El terror le consumía la mente. El condenado no dejaba de mirarlo. Esa sonrisa torcida, esa voz arrastrada, venenosa. Hasta el amanecer. Don Fernando sintió que su cordura pendía de un hilo. No le daría el gusto. No esperaría hasta que amanezca. Un pensamiento le cruzó la mente, como un relámpago de locura. No iba a dejar que lo matara. Si iba a morir, lo haría por su propia mano. Y sin pensarlo más, se lanzó al abismo. Sintió el aire frío cortarle la piel, la caída. Pero antes de que su cuerpo se precipitara al vacío, unas manos heladas lo atraparon con fuerza. El condenado lo sostuvo. ¡No! Gritó con una voz profunda, inhumana. Lo arrastró de vuelta y lo lanzó al suelo, como si fuera un muñeco roto. Don Fernando se quedó jadeando. El corazón estaba a punto de estallarle. No lo dejaría morir. Con los ojos desorbitados, se incorporó tambaleando. Volvió a lanzarse, pero otra vez las mismas manos lo atraparon. Tienes que esperar hasta el amanecer, susurró el condenado con deleite. Otra vez y otra vez. Cada vez que don Fernando intentaba lanzarse al abismo, el condenado lo rescataba. El viento silbaba con un sonido burlón, como si la misma montaña se riera de él. Sus piernas temblaban, el sudor helado le empapaba la espalda. La desesperación crecía, no había salida. Entonces en la distancia el cielo comenzó a cambiar, apareció un reflejo de luz pálido y tenue. El amanecer se acercaba. El condenado exhaló un suspiro satisfecho. ¡Ah! Murmuró con deleite. He disfrutado mi venganza. Don Fernando apretó los puños. El condenado lo miró por última vez. Ahora, si quieres puedes saltar. No te detendré. El viento sopló fuerte, levantando polvo y ceniza. Y el condenado inclinó la cabeza lentamente. Si no saltas, yo
acabaré contigo. Fueron décimas de segundo. Don Fernando lo pensó y saltó. Sintió el aire devorarle el cuerpo, pero aún en su caída, aún en el vacío, aún en ese instante en el que ya nada podía salvarlo, escuchó la última burla del condenado. ¡Iluso! ¡Me matas! ¿Sabes lo que eso significa? ¡Volverás! ¡Volverás! Y entonces el abismo lo tragó, la oscuridad lo envolvió, y don Fernando entendió. Pero ya no había nada que hacer, su cuerpo ya estaba en su fatídico viaje. El lunes amaneció como cualquier otro día. Los hombres del pueblo llegaron al camino, pero al ver el derrumbe se detuvieron. Esperaron a que don Fernando apareciera, como siempre lo hacía. Pero esta vez no llegó. Extrañados, volvieron al pueblo, fueron a su casa y preguntaron a su esposa. Ella respondió sin emoción en la voz. Salió el sábado muy temprano y no ha vuelto desde entonces. El pueblo intercambió miradas. El derrumbe, tal vez había quedado atrapado. Entonces decidieron limpiar el acceso tapado. Trabajaron el lunes, el martes, el miércoles, el jueves. Días de trabajo removiendo piedras y abriendo ese camino, hasta que finalmente solo pudieron rescatar al caballo. Estaba vivo, de hambre, de sed y bastante debilitado, pero aún respiraba. Aún podía andar débilmente, pero andaba. De don Fernando no había nada. Desapareció para siempre. El tiempo pasó. Cuando la modernidad llegó a la zona, las máquinas terminaron lo que los hombres comenzaron. El camino se abrió por completo, la montaña fue perforada, las carreteras se ampliaron, pero algunos dicen que en ciertas noches, entre la niebla, se ve una figura. Un hombre con ropas desgastadas, viejas, rotas. Nunca se deja ver bien. Cuando alguien intenta acercarse, huye entre las sombras. Los ancianos, los yachaj, dicen que las hojas de coca han hablado. Es un hombre que no puede pagar su condena. Quitar su propia vida lo ató a este mundo. No tiene cómo pagar su culpa. Vagará eternamente. Y así, en los caminos abiertos por su propia ambición, don Fernando se convirtió en el espectro de su propia desgracia.